Bienvenidos a un episodio más de Válgame Puerto Rico. Les saluda Marielis Acevedo Irizarry desde Nueva York. Este es un podcast en el que abordamos los asuntos que afectan a los puertorriqueños en Estados Unidos y en la isla. Si hay un tema que está sonando en ambos lados del charco, como decimos popularmente los puertorriqueños, pues entonces nosotros lo tratamos en este espacio y buscamos las distintas opiniones al respecto. Tenemos hoy un episodio un poco distinto debido a que, aunque vamos a seguir tocando el tema de base, o el tema base de este podcast, que es la relación territorial entre Estados Unidos y Puerto Rico, vamos a mirar cuál es el efecto de esa relación territorial en las dinámicas electorales en Estados Unidos, o sea, cómo votan los puertorriqueños, cuál es el nivel de abstención electoral en vista de toda esa relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como ustedes saben, en Puerto Rico los boricuas, si están residiendo allá, no pueden votar ni por el presidente, ni por legisladores, ni por otros candidatos a puestos electivos federales. Ahora, si se mudan a Estados Unidos, a cualquiera de los estados, si migran, tienen pues el derecho de ejercer en su totalidad ese voto. Y ese es precisamente un asunto que ha servido de base para denunciar lo que muchos catalogan como la ciudadanía de segunda clase de los puertorriqueños y esa necesidad de que se resuelva lo que es el asunto colonial o iniciar un proceso de descolonización de la isla referente al estatus. La otra parte novel de este episodio es que mi invitado en el día de hoy es un periodista muy reconocido. Este sería el segundo periodista comunicador que está invitado a este podcast y les quiero dar oficialmente la bienvenida a Juan Carlos López, editor senior de política de CNN, por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico para hablarnos del más reciente proyecto suyo, precisamente sobre la isla. Saludos. Saludos, Mariel, es un placer estar aquí y poder conversar contigo de un tema tan interesante. Claro que sí. Bueno, y estoy segura que muchos de ustedes, pues obviamente han visto a Juan Carlos López en cámara, ¿verdad? De hecho, él cubrió lo que fueron las manifestaciones en Puerto Rico que llevaron a la salida o a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló en el 2019. Así que ha estado vinculado a los temas de Puerto Rico por mucho tiempo y conoce bastante de la situación en Puerto Rico. Así que por eso le he decidido invitar al día de hoy y para los que no lo conocen, que lo dudamos, ¿verdad? Pero para darle un vistazo general, ¿verdad? De lo que ha sido la carrera de López, él es presentador y corresponsal en jefe de CNN en Washington, D.C. Lleva colaborando y trabajando en la cadena desde el 1993. Además, es presentador de Directo USA y de Choque de Opiniones. A lo largo de su carrera, ha entrevistado a múltiples políticos y líderes gubernamentales, por ejemplo, los ex presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y Bill Clinton, así como líderes latinoamericanos como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el depuesto de Honduras, Manuel Zelaya. También ha cubierto importantes eventos mundiales como el terremoto en Haití en el 2010 y ha reportado desde Kuwait durante la guerra en Irak. Así que la carrera es bien amplia de nuestro invitado al día de hoy, pero hoy nos va a explicar específicamente en qué consiste ese proyecto de CNN que ya lanzó, y es un documental que encabezó López como investigador titulado Puerto Rico, Voto, Poder y Colonialismo. A ver, este proyecto, López, estrenó el 6 de noviembre, que fueron 2 días antes de lo que fueron las elecciones de medio término, muy importantes en Estados Unidos, porque se decide gran parte de la Cámara de Representantes y del Senado. O sea, eso fue intencional, el hecho de que se lanzara el 6 de noviembre, 2 días antes, para generar más atención al tema. Es, eh, para empezar, te cuento, estaba en Vieques cuando el desalojo de la Marina Ajá, y mi primer viaje de trabajo a Puerto Rico llegué en plenas elecciones, en ok. plena campaña para las elecciones. Y recuerdo cómo me impactó ese ambiente de fiesta y de carnaval que era la elección en Puerto Rico, a diferencia de cómo es en Estados Unidos, que es un día de la semana. Ahora, este es el tercero de una serie de documentales que hemos hecho este año sobre los diferentes grupos de votantes latinos en Estados Unidos. Entre ellos comenzamos con los cubanos, pasamos a los mexicanos y luego el segundo grupo más grande de latinos después de los mexicanos en Estados Unidos, el de los puertorriqueños. Y escogimos la fecha precisamente por el contexto, por la importancia de esa elección que vimos terminó definiéndose en muchos escaños por márgenes muy pequeños, una realidad de la política de Estados Unidos, en donde un electorado como el puertorriqueño, que a diferencia de los demás latinos,
Es el único grupo en el que todos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y que solo es llegar a territorio continental y se registran para votar si lo quieren hacer. Los otros grupos tienen que llegar, adaptarse, ser residentes, cumplir es un proceso largo. Con los puertorriqueños no es igual y queríamos mirar, pero desde que estoy en la cadena, siempre hemos tenido un ojo puesto en Puerto Rico por interés, por la audiencia, porque trabajo con puertorriqueños, porque al frente de la cadena estuvo un puertorriqueño y siempre entendíamos la importancia del público no solo en la isla, sino también en territorio continental. Pero ¿desde cuándo CNN no hace una investigación de esta envergadura, en términos de verdad, de este tema tan específico, de entrevistar a ocho fuentes sobre el tema? Sobre Puerto Rico se había hecho uno, hacía, diría por lo menos, pero uno enfocado en el tema del estatus. Y fue por un aniversario, entonces sé que fue hace unos 20 años, diría yo, o de pronto un poco menos, o eso, pero estos son los primeros documentales que hacemos enfocados en el tema electoral. Y esta era una conversación que teníamos cuando estábamos en las etapas de planeación, porque con Puerto Rico hay tantos temas por donde uno se puede meter. Por ejemplo, el tema del estatus político con Estados Unidos. Y entre las discusiones que tenían, y me parece que a mí era una ventaja el no ser puertorriqueño, que yo le decía a Mari Torres, que es la Bureau Manager de aquí de DC, con quien trabajé en este proyecto, que sí es puertorriqueño de Yauco, yo le decía, este no es un documental de puertorriqueños para puertorriqueños, no es un documental sobre el estatus o sobre las opciones políticas, es un documental sobre el poder político de los puertorriqueños en Estados Unidos. Eso era lo que estábamos mirando y esa fue la mirada que tratamos de mantener porque el tema de Puerto Rico va para tanto, pero queríamos explorar ese aspecto en particular. Ok. ¿Qué estadísticas ustedes manejaron? ¿Qué números ustedes tienen para llegar a la conclusión de que la participación de los boricuas en estos eventos electorales en Estados Unidos no es equivalente al nivel o al número de puertorriqueños en Estados Unidos habitando? ¿Tú dices en Puerto Rico o de la isla? De la isla, de los que vienen Pues para acá. cuando uno mira las cifras oficiales, la participación en la isla ha ido bajando y ya se va acercando a niveles de la participación de los latinos en Estados Unidos. Porque si uno, pues uno oye decir es que en Puerto Rico el 80% de los votantes participan, pero cuando uno mira las cifras más recientes, se ha ido bajando hasta los 50, se ha ido yendo ya a una participación que sigue siendo alta, pero es menor. Ya dentro del proceso electoral en Estados Unidos es más difícil, pero hablando con expertos, veíamos que están en los márgenes similares a los demás grupos de latinos dentro de Estados Unidos. La política de la isla es una cosa muy diferente. Hay muchos factores que explican por qué el puertorriqueño que es tan activo en la política ya aquí ya no la ve de la misma manera, pero también hay que decir que las cifras muestran las más recientes que en Puerto Rico también ha ido bajando la participación. Sí, en Puerto Rico particularmente también esa participación se ha distribuido como en partidos nuevos también, que esa es otra dinámica que se está dando. En ese sentido, lo que pasa acá en Estados Unidos podría ser entonces un reflejo de lo que pasa en Puerto Rico en términos de la participación electoral. Pues no sé, creo que es muy pronto saberlo, pero hay un fenómeno que es propio de Puerto Rico y es la migración, lo que llaman la puerta giratoria. La diferencia en que el puertorriqueño que llega a Florida o donde sea, porque ustedes están en los 50 estados y en todos los territorios. De hecho, yo creo que a cualquier parte del mundo donde yo he ido me he encontrado un puertorriqueño, pero Estamos ustedes en pueden todos lados, volver. dicen, estamos en todos lados. Afortunadamente, pero ustedes pueden volver. Entonces, eso hace que el que llega y no le gusta se puede volver y puede ir a la isla y hace más difícil saber si la isla va para ese mismo lado. Yo creo que hablabas las protestas que llevaron a la renuncia del gobernador. Yo creo que el descontento y como el hartazgo de la gente con la política también se debe reflejar en esa participación, pero a la vez yo te puedo decir que a mí una de las cosas que me impresionó de esas protestas cuando salió Rosselló es que eso era orgánico, eso no había organizaciones detrás de eso y uno estaba en el viejo San Juan y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, eran familias con niños, era como una fiesta, la gente con el helado, con la cerveza, y si hubo incidentes fue ya porque la policía llegó a sacar a la gente a la fuerza, pero si no es así, hay un movimiento allá, como que hay
algo nuevo, distinto a la Algo política nuevo tradicional. cojándose, Y cocinándose. sí, yo creo. Y creo que lo que no está claro es que si ese fervor se va a ver aquí, pero hay razones por las que cuando llegan aquí, pues ya no hay una conexión tan directa en la política como sí en Puerto Rico, donde la gente en los municipios sabe y conoce a su alcalde y hay esta patronazgo en donde hay que conocer a los políticos, hay que saber cuál es el partido y saber cuál es la elección. Cuando se llega aquí, es un proceso de aprendizaje. ¿Y qué factores entonces inciden en que los puertorriqueños se abstengan de votar? Me había mencionado un poco la cuestión del desconocimiento del sistema o la organización electoral acá en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos factores en específico que descubrieron ustedes a raíz Bueno, de lo la que nos reunión? decían los expertos con los que hablamos es, primero, el que llega a organizarse, entonces llega a buscar trabajo, llega a, a proveer para su familia. Entonces, esa es la prioridad. Pero cuando llegan, entonces ya están un poco establecidos, pues no es como Puerto Rico que conocen los partidos. Yo le decía a alguien que para el que no es puertorriqueño y el que no ha vivido en la isla, entender la política de la isla es bastante complejo, porque si usted le dice a alguien que el gobernador de la isla y la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón de Luisi, en Puerto Rico son del mismo partido, pero él es demócrata acá y ella es republicana. Entonces uno empieza a tratar de ver esos matices y creo que esos matices son muy difíciles. Entonces la gente llega, tiene que organizarse, tiene que integrarse y hay un proceso que es de varios años a que ya se sienten cómodos. Pero por ejemplo, en el documental encontramos a un enfermero que llegó en 2000, creo que dijo 2016 con la esposa. Entonces él decía que era independentista, que era muy activo en la política cuando estaba allí, pero que al llegar a la zona de Orlando, ambos encontraron trabajo. Entonces dice, encontramos trabajo y nuestro nivel de vida mejoró. Como nuestro nivel de vida mejoró, ya la política no era importante. Entonces Oh. dejamos de participar. También ahí en Kissimmee entrevistamos a un reverendo que lleva como 30 años en el área y él nos decía lo mismo, decía, las prioridades son otras. Yo estoy dedicado a mi ministerio, no tengo tiempo para la política, pero en Puerto Rico trabajó hasta para alcaldes y trabajó en proceso. Entonces, creo que es eso, aquí llegan y se diluye ese voto porque primero los partidos no los están buscando y segundo, pues yo creo que la prioridad tanto para el puertorriqueño, para cualquier otra persona que llega, es asentarse, encontrar un trabajo, poder proveer para su familia y ya más adelante, sí, entonces pensar en temas como votar. Entonces, en ese sentido, podríamos decir o interpretar que la situación de los puertorriqueños, a pesar de que tienen una ciudadanía por nacimiento, no está muy alejada de otras comunidades que migran. Eso fue lo que nos dijeron desde expertos hasta personas que entrevistamos para el documental. La profesora Aranda, que está en el documental, nos decía que ella nació, su papá sirvió en Vietnam, se fueron a vivir a Texas, ella nace en Texas, se van a vivir a Puerto Rico y luego terminan viviendo nuevamente. Ella de Puerto Rico viene a estudiar y ella dice que cuando llega y esto nos lo dijo más de una persona, su experiencia en la universidad es que ella no era muy diferente a los estudiantes internacionales o a los inmigrantes de otros países por la dinámica que tenía que vivir. Entonces, me parece que sí, la diferencia es que, claro, llegan, un, tienen un estatus legal, tienen una ciudadanía, no tienen que pedir permisos, pueden trabajar, pero ante los estadounidenses, pues es una realidad que no te la tengo que contar que mucha gente en Estados Unidos no sabe que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Eso creo que esa dinámica es un primer paso a seguir adelante. También hay que destacar que la migración ha cambiado, que ya no viene solo trabajadores para las industrias básicas o para la industria del servicio o personas con bajos niveles de educación, sino que están mucho médico, ingeniero, profesional, la NASA llena de puertorriqueños. Eso cambia la dinámica, pero todavía no se ve en que los puertorriqueños participen de la misma manera. Eso está cambiando. Y uno ve que el epicentro político de los puertorriqueños en Estados Unidos es Nueva York, aunque la Florida sea el estado con más personas, pero eso fue interesante, que los expertos que están en Nueva York se están empezando a ir a la Florida o están ya en la Florida porque tienen la experiencia de cómo funciona el sistema político y seguramente que ese potencial del centro de la Florida puede terminar siendo algo decisivo. Ok. Yo escuché al profesor del Centro de Estudios Puertorriqueños Sí, que él Víctor menciona, Vargas. ajá,
que él menciona que los puertorriqueños que son más educados o que tienen un mayor nivel de ingreso son los que usualmente votan más. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Y hay una cosa, hablamos de cómo los puertorriqueños no pueden votar en las presidenciales eh, estando en la isla. No solo los puertorriqueños, cualquier ciudadano estadounidense que vaya a Puerto Rico no lo puede hacer, pero sí votan en las primarias. Y si al votar en las primarias, entonces van a recolectar fondos. Entonces los partidos demócrata y republicano van a Puerto Rico a recolectar fondos. Entonces ahí sí son parte del proceso. Eso ha sido una crítica básica en términos Entonces, de ese proceso eleccionario. Entonces, ahí sí son parte del proceso, pero ya para el resto, pues ya no pueden participar. Entonces, sí, y la participación acá va variando dependiendo del nivel de educación, el nivel de ingresos, y ahí es donde se ve ese desfase, en donde, por ejemplo, recuerden las elecciones, especialmente las de 2020, había mucha expectativa por el voto puertorriqueño en el corredor de la Interestatal 4, y no se dio porque hay los números, pero todavía no hay la movilización. Y en esto, en parte, hablábamos con alguien de una organización, Mi Familia Vota, en el centro de la Florida, y explicaba, decía, esos eran los retos que ellos encontraban. Fuimos a un evento de movilización para inscribir a la gente a votar en Tampa, y la gente que se estaba inscribiendo eran venezolanos. Aunque todas las personas que estaban inscribiendo eran puertorriqueños, pero las personas que encontramos, con el que hablamos, era uno o dos venezolanos. Entonces, ese es el reto, inscribirlos para votar. Ahora, con el hispano, cuando se inscribe para votar, normalmente se vuelve un votante constante, pero el reto es convencerlo para que se registre. Pero ¿y Porque, por qué en vista de ese potencial electoral, ¿verdad? De los puertorriqueños, particularmente los estados pendulares como Florida, que puede determinar básicamente una elección, ¿cómo es que los partidos no se ponen para su número, como decimos en Puerto Rico, en términos de promover la inscripción, la orientación, la información a estas comunidades puertorriqueñas? mira, hay una anécdota interesante. Acaba Nancy Pelosi de anunciar que ya no va a ser líder. Y la mencionan a ella y mencionan al senador Harry Reid de Nevada. Hace unos años fui a hacer unas historias a Nevada, en donde el Partido Demócrata había conformado un equipo de fútbol soccer, en el que tenían 2 o 3 jugadores que habían sido profesionales, tenían uniformes profesionales y participaban en los torneos de barrio. Entonces, con el espectáculo que daban, usaban ese espectáculo para inscribir a la gente a votar. Hoy en día, la senadora Cortés Masto volvió a ganar por el voto hispano y esa movilización comenzó con Harry Reid. Entonces es trabajo de campo, es inversión de tiempo, no son solo comerciales en televisión. Y tanto los demócratas como los republicanos, nos decían las organizaciones que trabajan el tema, no están haciendo lo suficiente. Hay organizaciones que sobre el terreno están hablando con la gente, que la están tratando de convencer, pero no hay una movilización directa que vaya y busque a los puertorriqueños y entiende el potencial que hay. El hecho de que los puertorriqueños no tengan, a ver, representación directa, tenemos 4 representantes que son de No hay origen más. puertorriqueño, 3 de Nueva York, Sí. 1 de Uno de Florida y la Florida. comisionada residente, pero la comisionada residente no tiene derecho al voto. Exacto. Y depende quién está en la mayoría. Con los demócratas, por lo general, tiene más voz y los republicanos normalmente le cortan. Exacto. Entonces, ese detalle, ¿crees que desalienta a que los puertorriqueños participen de los procesos electorales en Estados Unidos? Yo creo que depende de dónde estén. Depende de qué parte y esto va cambiando y esto va subiendo, pero yo sí creo que uno ve un grupo tan grande como los puertorriqueños, y ponemos el ejemplo de los cubanos. O sea, los puertorriqueños son casi 6 millones, todos ciudadanos. Los cubanos son menos de 3 millones y tienen una mayor representación legislativa, tienen senadores. Claro, Puerto Rico podría tener senadores, pero no hay en un estado. Yo recuerdo que había otro puertorriqueño que era Raúl Labrador, que era congresista por Idaho y acaba de ganar como, creo que es fiscal general. Pero yo me imagino que eso hace que los congresistas que están en distritos con alta población puertorriqueña se interesen, pero uno ve que Alexandria Ocasio-Cortez, que Nidia Velázquez en Nueva York, que Richie Torres en Nueva York, se están beneficiando de ese voto, que Darren Soto en la Florida y ahora acaba de ganar
un republicano despósito, creo que es de madre puertorriqueña, pero uno de los temas que dijo cuando ganó es que se va a empezar a informar sobre los temas de Puerto Rico. Entonces, ese es otro. Pero yo sí creo, y creo que falta es ese trabajo desde los partidos y desde las bases de ir subiendo. Pero sí hay una maquinaria que existe, sí hay expertos, sí hay, lo de Nueva York está bajando, porque hay gente que lleva muchos años haciendo política, por ejemplo, como Luis Miranda. Ok. Ahora, vamos al issue colonial. ¿Cuán importante es que el documental se contextualizó en la historia de Puerto Rico, en la relación territorial de Puerto Rico con Estados Unidos, en los poderes también plenarios del Congreso sobre Puerto Rico para empujar el documental? ¿Cuán importante es esa parte en Porque términos yo creo que se habla mucho sin tener fundamento de lo que se está diciendo, no solo en el tema de Puerto Rico. El documental de México es igual. En el documental de México nos metimos en la parte histórica para mostrar cómo fue ese proceso de transición. Por ejemplo, la batalla del Álamo, que es uno de los hitos en la historia. Cuando uno mira la batalla del Álamo, en la que las fuerzas de Santa Ana de México acaban y matan a todos los estadounidenses, es mostrada como una batalla de heroísmo, pero esos tejanos y estadounidenses que estaban en el Álamo estaban defendiendo la esclavitud. Y ahí se origina el que México pierda la mitad de su territorio porque había intereses dentro de lo que era en ese momento Estados Unidos por esas tierras y la mano de obra gratis para la industria del algodón. Entonces, para mí eso era fundamental. En el tema de Puerto Rico es un debate más sensible cuando uno usa el término colonialismo o colonia, porque genera un debate mucho más profundo. Entonces, qué es una colonia? Es un territorio que está gobernado por una potencia extranjera que determina lo que ocurre allí. Entonces, si uno mira lo que está pasando en Puerto Rico, ¿está dentro de esa explicación? Sí, pero vamos por partes. ¿Cómo fue el proceso? Si tienen el Estado Libre Asociado, hay quienes dicen entonces no es colonia, pero uno mira que la cláusula territorial de la Constitución dice que el Congreso tiene potestad sobre cualquier territorio u propiedad. Es decir, Puerto Rico está bajo el control del Congreso. A mí me parece que eso era parte del debate, explicar bien por qué cabe hablar de colonialismo en el tema de Puerto Rico. Muy bien. ¿Y de qué manera estos 8 participantes o a quienes entrevistaste confirman esa situación o esa historia de Puerto Rico desde su punto de vista? O sea, Yo ¿cómo la creo que confirman? entrevistamos a 10, en el documental están 8, luego hubo entrevistas que salieron en otros programas, pero yo creo de los 10, 9 consideran que es una colonia. El único que no lo consideraba era el señor Arraraz, quien decía que no lo era, que el, que el Estado Libre Asociado era lo mejor de los dos mundos, pero ahí explicamos por qué no se puede hablar de independencia cuando se habla de un Estado libre, asociado, y cuando el futuro político de Puerto Rico depende del Congreso de Estados Unidos, porque estamos pendientes de que sea aprobado un plebiscito vinculante para el año entrante, pero tiene que pasar primero. Y hay que ver primero que pase el Congreso para ver si el Congreso está dispuesto a aceptar un plebiscito vinculante, porque ha habido muchos plebiscitos, pero han sido puros sondeos. Y hemos visto en los plebiscitos cómo ha bajado la participación y cómo la realidad económica y lo que han desatado los desastres naturales cambiaron esa conversación sobre qué es viable para Puerto Rico hacia el futuro y cómo debería ser. Entonces, me parece que era clave, y esto fue un debate interesante de hablar, porque me parece que hay que hacerlo, que uno no puede hablar de la política de Puerto Rico, del estatus, del futuro político, si no tiene en cuenta el peso del colonialismo. ¿Y hasta qué punto se discute la posibilidad de la solución del estatus en el documental o es No, limitado? y eso fue intencional porque considero que eso es tema para otro. Ese no era el objetivo de este documental, no era eso. Porque cuando tú tienes a la gente que ya está acá, aunque están pendientes de lo que está pasando allá, por ejemplo, Reinaldo, un señor que entrevistamos en una disquera en East Harlem. Entonces él decía, a mí me gustaría decirle, y estoy parafraseando sus palabras,
que Puerto Rico defina su futuro, pero la verdad es que somos una colonia. Y lo decía el profesor Vargas Ramos, y lo decía la profesora Aranda, lo decía, es el contexto en que hay una relación desigual que la Corte Suprema desde hace mucho tiempo a través de sus decisiones ha dicho que como los puertorriqueños de la isla o los habitantes de la isla no pagan impuestos a nivel federal, entonces no se les puede discriminar eh, en sus derechos que tienen cuando vienen al territorio continental. Entonces hay esa dinámica y esa dinámica no ha desaparecido y vemos ahora con Maello que la Corte Suprema sigue reiterando esa tesis. Y por tu experiencia, ¿verdad? Que estás directamente tocando los temas de Washington y demás, ¿ves una mayor atención por parte de los legisladores y funcionarios en Washington sobre el tema del estatus? ¿Se lo están tomando más en serio? El tema de la descolonización de Puerto Rico en los últimos años a raíz de María, ¿cómo lo analizas? Mira, yo estoy viendo, eh, es un tema como funciona el Congreso, como funciona es que los temas se mueven dependiendo de los congresistas que los muevan. Entonces, los legisladores puertorriqueños o de origen puertorriqueño han movido el tema. Jennifer González ha movido el tema. Tanto así que Raúl Grijalva, por ejemplo, demócrata de Arizona, de la Comisión de Recursos Naturales, ha movido el tema y lo tienen ya para un voto el año entrante para ver si hay ese plebiscito. Pero más allá de eso, dentro del discurso político de Washington, no es un tema prioritario. Y yo destaco otro. Washington, la capital, tampoco tiene representación, tiene una especie de un equivalente a la comisionada residente, no tiene representación en el Senado y están en territorio continental. ¿Y por qué esa dinámica? Pues es una ciudad que es como el 70% negra. Y estuvo en su época más profunda de crisis bajo el control directo del Congreso y todavía hay una presión del Congreso. Ni siquiera Obama siendo presidente, porque el que tenía en las tablillas del automóvil que decía taxation without representation era Clinton. Y luego Obama las usó, pero aún Obama con Casa Blanca, Cámara y Senado no avanzó nada para darle representación directa a Washington. Entonces ahí es donde llegó el fenómeno de Puerto Rico, que sí tiene quien se preocupe, como hemos mencionado, pero va a ser un tema bastante complicado de que quieran ceder y quieran permitir una mayor autonomía. Puerto Rico está en un punto de su historia bien importante en términos de la situación fiscal, económica, a raíz de la imposición de la Junta, a raíz de las múltiples desastres naturales, María, Irma, los terremotos, más recientemente Fiona. ¿Cómo piensas que este documental va a ayudar a la gente a entender más la realidad puertorriqueña y particularmente los puertorriqueños, ¿verdad? De acá o en general otras comunidades, ¿verdad? Que puedan entender para mejorar las condiciones en la isla, pues, y las oportunidades de los puertorriqueños en general. Mira, una de las retroalimentaciones que más interesantes me pareció es de puertorriqueños metidos en la política y que conocen la memoria que dicen, vi el documental y vi la parte histórica y aprendí cosas que no sabía. Mm. Porque hay cosas que uno de pronto, o sea, fue un proceso muy riguroso en el que yo empecé a buscar para entender, para ver, porque no me gusta hablar de cosas de las que no me he documentado. Entonces, es un tema, nosotros tenemos un proceso interno bastante exigente para poder publicar y para yo poder decir que el colonialismo era parte del proceso, tenía que demostrarlo. Entonces, eso fue, y me parece que es eso, que eso da las bases para la conversación y para un tema que ustedes, los puertorriqueños, son en puntos finales los que van a tener que resolverlo y van a tener que enfrentarlo. Pero esto creo que da un punto de partida sobre dónde están y cuáles son las bases para lo que vayan a hacer. Finalmente, en términos de la identidad puertorriqueña, que es un tema también bien diverso, hay algunos que plantean de los entrevistados, particularmente que han nacido o sido criados acá, ¿verdad? Nuyorican, que ese asunto de la identidad está ahí, ese debate de la identidad está inmerso ahí todo el tiempo, ese debate interno. ¿Cómo se reflejó eso en el documental, esa batalla de los boricuas en ese sentido? Fue una pregunta que le hice a todos. Como digo, yo trabajo con Mari Torres, que es boricua, y conversamos mucho sobre el tema. Y entonces hablamos de la Mancha de Plata.
y de esa tensión que había entre los puertorriqueños de la isla y los puertorriqueños de territorio continental, y de cómo muchos dicen, ah, no, ese no es puertorriqueño de verdad, ese es New Yorkican, o ese es Mickey Rican, o ese es... Ujú. Pero cuando uno habla por ejemplo, con Juan Sánchez, el artista que está en el documental, pues él vivió y creció, él decía, la mamá le decía, tú eres puertorriqueño, y el papá le decía, tú eres americano. Y era esa, pero al final del día se sienten puertorriqueños. Y uno ve una isla tan pequeña, el impacto tan grande que tiene en el mundo, porque la salsa es un producto que sale de Puerto Rico a Nueva York y va para el mundo. El impacto que ha tenido Puerto Rico en las artes, en la música, uno ve el talento que hay, y uno ve, y esto yo creo que la última vez que conversamos yo le decía que yo mirando desde afuera, a mí me sorprendió muy favorablemente el amor que ustedes tienen por su isla, por su bandera, la cantidad de canciones que tienen que son dedicaciones de amor a la patria, eh, y eso se siente tanto acá como allá, porque uno ve las banderas hasta en Orlando, las ve en East Harlem, las ve, y hay un orgullo, hay un amor propio que me parece que es parte de toda esta ecuación. El puertorriqueño es puertorriqueño esté donde esté, como alguna vez hablando con Luis Gutiérrez, el excongresista, a él lo criticaban en Puerto Rico y le decían que él no era puertorriqueño, que él era de Illinois. Y entonces yo le hice la pregunta y él me dijo, me recitó un boricua en la luna. Ujú. Y es eso, es que no se es boricua solo por nacer o estar en Puerto Rico. O sea, hay más para ser puertorriqueño. Y yo tengo que añadir ahí, porque yo viví muchos años en Puerto Rico, ¿verdad? La mayoría de lo que llevo de vida, y había como una distancia, los puertorriqueños de allá establecen una distancia muy clara con los de acá, a menos que sean familias y tengan esos vínculos particulares, pero ese es otro reto que yo Sí, creo que se tiene que manejar y hay que educar bastante en ese sentido para que entiendan que somos puertorriqueños, asumimos la puertorriqueñidad de distintas maneras, pero somos puertorriqueños. y hay algo que es diferente también en los puertorriqueños a otros grupos de latinos, es hay más puertorriqueños en territorio continental que en la isla. Y eso es un factor que hace que cada vez tenga más peso. O sea, eso de que quien no tiene la mancha de plátano no es puertorriqueño, ha ido evolucionando y seguirá evolucionando. eh, y creo que uno ve figuras que, claro, son del espectáculo, pero son como una simbiosis de ambos lados. Uno ve a Jennifer López, ve a Marc Anthony, ve a Lin-Manuel Miranda, eso lo decía Luis Miranda, decía, tienes por un lado a Bad Bunny, boricua de la isla, que triunfa en el mundo, tienes a Lin-Manuel Miranda, quien es hijo de boricua, nacido en Nueva York, quien triunfa en el mundo, y ambos son boricuas, son puertorriqueños. Entonces es eso, es como esa nación puertorriqueña que no está circunscrita a la isla, sino que es mucho más grande y que está en los 50 estados, está en los territorios, está en todos lados. Excelente. Bueno, ¿dónde lo pueden ver las personas que aún no lo han visto, el documental? Vamos a estarlo repitiendo ahora para el día de Thanksgiving, Acción Ujú. de Gracias, va a estar corriendo y vamos a aprovechar el fin de año, los festivos, para seguir presentando tanto el de Puerto Rico como el de México y el de Cuba. Y Juan vamos a Carlos, trabajar en un cuarto. Juan Carlos López, productor senior de política de CNN en español, muchas gracias por el tiempo, gracias por preocuparte por los asuntos de Puerto Rico, de trabajarlos a fondo y por exponer tan claramente el alcance de este documental que definitivamente se los recomiendo a todos los que nos están escuchando para entender más lo que es Pues yo la realidad tan descansé cuando particular. empezó a oír la reacción de puertorriqueños como Marielis y como otros que consideran que el documental sí cumple lo que promete, entonces la invitación es a que lo vean. Yo soy sincera, dicen por ahí, demasiado a veces. Exacto, afortunadamente. Bueno, Juan Carlos López, muchas gracias. Ok.